Ya, buenos días, profesor y compañeros. Hoy le daremos a conocer y presentaremos sobre la faringitis, traqueitis, hiperplasia linfoide equina y el desplazamiento dorsal del paladar blando. Primero tenemos una introducción en donde las enfermedades respiratorias que afectan las vías aéreas superiores son una de las principales causas de disminución del rendimiento y problemas de salud en los caballos, especialmente en animales jóvenes y atletas. Entre las afecciones más frecuentes se encuentra la faringitis, la traqueitis, la hiperplasia linfoidequina y el desplazamiento dorsal del paladar blando, todas con un impacto notable en el bienestar y el desempeño deportivo. Estas enfermedades son comunes en caballos dedicados a disciplinas de alta intensidad, como carreras o salto, y suelen diagnosticarse mediante endoscopía, herramienta esencial para identificar alteraciones como la hiperplasia linfoide faríngea o los desplazamientos del paladar blando. En caballos jóvenes, la hiperplasia linfoide puede ser un fenómeno fisiológico asociado a la actividad inmunológica, mientras que la faringitis y la traqueitis suelen relacionarse con infecciones irritantes ambientales o estrés del entrenamiento. El impacto deportivo es importante ya que la obstrucción de las vías respiratorias puede generar ruidos respiratorios, intolerancia al ejercicio y disminución del rendimiento, lo que a su vez ocasiona pérdidas económicas. Además, el manejo y tratamiento que pueden incluir terapias médicas, quirúrgicas o ajustes en el entrenamiento, que representan costos adicionales. Entre los factores predisponentes se incluyen condiciones ambientales como el polvo, el amoníaco y las endotoxinas en los establos, el ejercicio intenso y ciertas características anatómicas que estrechan las vías respiratorias. En animales jóvenes, la hiperplasia linfoide puede favorecer la aparición de problemas respiratorios dinámicos. El diagnóstico temprano es fundamental para prevenir complicaciones y reducir el impacto en la salud y el desempeño. La endoscopía dinámica y otras técnicas permiten diferenciar con precisión las distintas afecciones. Estas enfermedades son más prevalentes en caballos jóvenes en entrenamiento y en caballos de carrera, donde el estrés físico y el ambiente tienen un papel determinante. Identificar estos factores predisponentes y aplicar un tratamiento adecuado es clave para mantener el rendimiento atlético y la salud a largo plazo. Luego tenemos la fisiología y fundamentos del sistema respiratorio. El sistema respiratorio de los caballos está compuesto por las vías respiratorias superiores, que vendría siendo nariz, faringe, laringe y tráquea, y las inferiores, bronquios y pulmones, cuyo principal objetivo es permitir un intercambio de gases eficiente durante la respiración. En condiciones normales, el aire entra a través de las fosas nasales, es humidificado y filtrado antes de llegar a los pulmones, donde el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono. Durante el ejercicio, la presión negativa generada por la inspiración aumenta el flujo de aire a los pulmones, lo que es crucial para mantener el rendimiento atlético. Sin embargo, este fenómeno también puede contribuir a afecciones respiratorias como el desplazamiento dorsal del paladar blando, en el que el paladar blando se desplaza hacia la epiglottis, bloqueando las vías respiratorias y dificultando la respiración. Bueno, en primer lugar tenemos la faringitis, que su etiología y patogenia es que las causas externas de la faringitis aguda se deben a lesiones mecánicas de glutir alimentos ásperos, espinosos y cuerpos extraños, además de al introducir el portapíldora, el ingerir humo en casos de incendio y en ingerir comidas calientes y gases irritantes. Esto con mucha frecuencia la faringitis constituye una infección independiente que se presenta en ocasiones en modo de episóticos. Intervienen microorganismos saprófitos, además de bacterias como la Streptococcus, Staphylococcus, Bacillus de necrosis, entre otras. Estas se manifiestan cuando han disminuido la resistencia de la mucosa por influencias debilitantes inadvertidas.
En cuanto a la manifestación clínica, en los équidos y rumiantes, la faringitis aguda se manifiesta por presión lenta y cautelosa de los alimentos por disfagia, con extensión marcada de la cabeza y ruidos deglutorios que se oyen a distancia. El dolor de la deglución se manifiesta por movimiento de cabeceo, lateralidad y extensión de la cabeza con una mirada fija. Una faringitis significativa suele acompañar a la infección y los caballos se muestran reacios a comer y a beber. Muchos adaptan posturas normales de la cabeza con secreción nasal, que es frecuente en casos de faringitis grave. La compresión de la laringe suele provocar dolor intenso, estridor y arcada seguida de tos. La endoscopia de las vías respiratorias superiores puede identificar hiperplasia linfoide faríngea y compresión faríngea por ganglios linfáticos grandosos. De igual manera, la mucosa nasal y ocular pueden inflamarse. En cuanto al abordaje diagnóstico, la primera método diagnóstico que se usa es la endoscopia, la cual permite diferenciar el grado de hiperplasia observando el techo dorsal de la faringe y la tonsila faríngea, que deben ser lisos. Esto se divide en grados. El primero es un escaso número de folículos linfoides blanquecinos en el techo. La segunda son numerosos folículos linfoides blanquecinos en el techo y paredes. La tercera es predominio de folículos linfoides de color rosados. Y la cuarta es un recubrimiento completo de la faringe por folículos linfoides edematosos de gran tamaño. Además, se puede ocupar la radiografía, pero es de más escasa utilidad debido a la dificultad para reconocer tejido linfoide hiperplasiado. En cuanto al diagnóstico diferencial, eh, tenemos la enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria, con siglas IAT, que esta condición puede confundirse con la faringitis, ya que es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias y afecta principalmente a caballos jóvenes y de competición. Los caballos con IAT pueden mostrar tos, secreción nasal y un rendimiento reducido. Estos síntomas pueden solaparse con la de la faringitis. Sin embargo, en los casos de IAT, los signos son más crónicos y la tos es persistente y es más evidente. Un examen de lavado traqueal o broncoalveolar puede revelar una mayor cantidad de neutrófilos, lo que indica una inflamación más profunda de la vía respiratoria. Luego tenemos el desplazamiento dorsal del paladar blando, que esta también puede ser considerado, especialmente en caballos de deporte que experimentan disnea durante el ejercicio. Este trastorno ocurre cuando el paladar blando se desplaza hacia arriba, bloqueando parcialmente las vías aéreas. Aunque los signos incluyen dificultad respiratoria similar a lo de la faringitis, el DDSP se caracteriza por ruido respiratorio peculiar durante la aspiración y puede diagnosticarse mediante endoscopia dinámica. Los abscesos retrofaringeos, que también pueden presentar síntomas similares a la faringitis, como dificultad para tragar y secreciones nasales. Sin embargo, estos trastornos tienden a ser más graves y se caracterizan por una linfodenopatía profunda visible o palpable, generalmente en la región retrofaringea, como lo dice su nombre. Y la confirmación se realiza mediante imagenología, ultrasonido o radiografía, que en algunos casos con punción para analizar el contenido del absceso. Y por último tenemos la sinusitis equina, que esta afecta principalmente los senos paranasales, que producen síntomas similares a los de la faringitis, si la inflamación se extiende a la región nasofaringea. Los caballos que presentan esta infección pueden mostrar secreción nasal, mucopurulenta y mal aliento. Eh, esta, esta infección se diagnostica con imagenología de los senos paranasales, que ayuda a diferenciar esta patología de la faringitis. El tratamiento y manejo hay que tener en cuenta
la alimentación, que debe ser líquida y blanda en forma de papilla, aportarle un ambiente libre de polvo y evitar el ejercicio intenso, de forma directa, soluciones astringentes y antisépticas, y administrar medicamentos como antiinflamatorios, antibióticos y nebulizadores. En cuanto al pronóstico, el catarro faríngeo agudo idiopático, cuando no presenta complicaciones, suele ser proceso benigno. Sin embargo, su gravedad aumenta si existe riesgo de evolución hacia una inflamación flemosa o purulenta. Además, aunque estas afecciones suelen iniciarse de manera leve, pueden tornarse malignas. En los líquidos, este cuadro con frecuencia puede provocar alteraciones de la dilución, por lo que el pronóstico debe ser conservado durante las primeras etapas de la enfermedad. Bueno, después tenemos la raquitis. Dentro de la etiología y la patogenia, tenemos que la traquitis en caballos es una condición inflamatoria que afecta a la tráquea y su etiología suele ser asociada a infecciones virales, bacterianas o irritantes crónicos, aunque también puede derivar a procedimientos médicos como la intubación. Las causas más frecuentes en virus respiratorios son la influencia equina, el herpes virus tipo 4 y el adenovirus, que dañan el epitelio respiratorio y pueden predisponer a infecciones secundarias como infecciones bacterianas. Además, tenemos factores que no son infecciosos, que cuentan como el polvo, la ventilación inadecuada, el humo, que son causas que favorecen la aparición de raquitis crónica, especialmente en aquellos caballos que son sometidos a ambientes polvorientos o alta exposición irritante. Otras causas, mucho menos frecuentes, em, incluye el trauma post-intubación y la presencia de cuerpos extraños en la tráquea. Dentro de las manifestaciones clínicas de la raquitis depende de su forma y de su gravedad. En la fase aguda, los caballos presentan tos frecuente y ronca, que se desencadena principalmente al palpar la tráquea, y secreción nasal que puede ser serosa o, en casos más graves, mucopurulenta. También se observa fiebre moderada, taquicardia y un estado general comprometido con anorexia y abatimiento. Estos síntomas son mucho más notables en la primera etapa de la infección. En los casos crónicos, la tos se vuelve menos pronunciada y se presenta principalmente durante el ejercicio o en un ambiente con polvo. Los caballos pueden mostrar signos de intolerancia al ejercicio, pero en general su estado físico puede parecer relativamente normal, a menos que el proceso inflamatorio ya sea mucho más severo o haya una infección bacteriana secundaria. En casos más graves de taquitis, como los debidos a hongos o granulomas, los caballos pueden experimentar estridor y dificultad respiratoria debido a la obstrucción de las vías respiratorias. En el abordaje diagnóstico comienza con la anamnesis detallada que incluye la historia del caballo en cuanto a la sintomología. También tenemos la exposición a factores de riesgo como el polvo, el humo o cambios en el ambiente y la presencia de otros animales que puedan estar enfermos en el plantel, seguido por el examen físico que suele revelar signos como la taquicardia y la fiebre, pero lo más característico es la tos y especialmente cuando se palpa la tráquea. También tenemos la ocultación pulmonar. Esta es importante ya que puede evidenciar el roncus o crepitaciones indicativos de un proceso inflamatorio. En cuanto a los exámenes complementarios, tenemos la endoscopía, que es crucial para observar la mucosa traqueal, permitiendo identificar la inflamación, la presencia de moco o inclusive algún cuerpo extraño. En casos más graves podemos tener de referencia como un examen la radiografía torácica y la tomografía computarizada,
ya que estos pueden ser detectados o sea, pueden ser utilizadas para detectar complicaciones como neumonía o masas. También se puede utilizar el lavado traqueal para obtener muestras de mocos, las cuales se analizan para identificar la presencia de bacterias o células inflamatorias. En el diagnóstico diferencial tenemos que considerar patologías virales como la influenza equina, que también causa tos, fiebre y secreción nasal, pero suele ir acompañada de un brote más evidente y de una afectación generalizada. Después tenemos también la papera equina. Es otra enfermedad que presenta signos respiratorios y fiebre, pero se diferencia por la presencia de abscesos en los ganglios linfáticos y disfagia. Por otro diagnóstico diferencial tenemos el asma equina, en la cual también presenta tos crónica y dificultad respiratoria, pero la ausencia de fiebre y el hallazgo específico en lavados bronquiales permite diferenciarla. Y por otro lado tenemos las neumonías, que se presenta con fiebre más persistente y signos respiratorios graves. Tenemos el tratamiento y el manejo. En cuanto al tratamiento y manejo, el enfoque inicial para los casos leves o virales es el reposo del caballo con el uso de antiinflamatorios no esteroidales como el fluxin meglumine para controlar la fiebre y la inflamación. Si se detecta alguna infección bacteriana, se ocupará algún antibiótico según cultivo o antibiograma o algún antibiótico de amplio espectro. En caso de traquitis crónica, ya se incluye mejorar las condiciones ambientales o incluso el uso de broncodilatadores y en algunos casos corticoides para controlar la inflamación. En situaciones más graves como la micosis o los granulomas, se requiere tratamiento antifúngico y en algunos casos quirúrgicos para sacar las lesiones o realizar algún procedimiento reconstructivo en la tráquea. El pronóstico de la traquitis depende de su causa y su tratamiento. En lo general, los caballos que reciben un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado tienen un pronóstico favorable, con recuperación completa en los casos agudos, y sin embargo, en los casos crónicos o complicados por infecciones bacterianas graves o micosis, el pronóstico puede ser más reservado y en algunos casos la condición puede persistir, especialmente si no se controlan los factores ambientales. Bueno, también tenemos la hiperplasia linfoide equina, que esta se debe a una proliferación anormal de los folículos linfoides en la mucosa faríngea y generalmente se observa en caballos jóvenes, especialmente entre los 2 a 3 años de edad. Esta es una respuesta inmunológica normal del sistema linfoide faríngeo ante una exposición de patógenos respiratorios irritantes. La hipertrofia de los ganglios linfoides ocurre debido a la estimulación del sistema inmunológico y generalmente se considera una condición benigna. Sin embargo, en algunos casos puede inducir obstrucción de las vías respiratorias y asociarse en el desplazamiento dorsal del paladar blando en caballos de deporte. Como manifestaciones clínicas, depende mucho de la severidad de la condición. En muchos caballos suele ser asintomática y se detecta incidentalmente en exámenes endoscópicos. Sin embargo, cuando es significativa, puede causar síntomas respiratorios como dificultad para respirar, ruidos respiratorios que comúnmente viene siendo el estridor, y algunos casos de intolerancia al ejercicio. Pero también puede asociarse con la presencia de secreción nasal y un rendimiento disminuido en caballos de deporte.
El diagnóstico se realiza principalmente mediante la endoscopía de las vías respiratorias superiores, y este evalúa los folículos linfoides en la región faríngea y su clasificación se realiza según el grado de afectación de los folículos linfoides. Primero encontramos el grado 1, que ésta tiene escasos números de folículos linfoides visibles y generalmente vienen siendo blancos. El grado 2, que tiene un aumento de la cantidad de folículos linfoides y algunos vienen con edema. El grado 3, que tiene un gran número de folículos linfoides rosados, que afecta la superficie del paladar blando. Y por último, el grado 4, que tiene un recubrimiento total de la faringe por folículos linfoides de gran tamaño. Estos en algunos casos se pueden realizar un lavado traqueal o una biopsia para evaluar la presencia de las infecciones o de una inflamación mucho más grave. Como diagnóstico diferencial tenemos principalmente el estrangulamiento, que es producido por el Streptococcus equi, que está causada por la linfadenopatía retrofaringea, por fiebre y secreción nasal purulenta. Y esta se puede diferenciar mediante cultivo bacteriano o PCR. También encontramos otros diagnósticos diferenciales que ya se nombraron anteriormente, que viene siendo la enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, el desplazamiento dorsal del paladar blando y los abscesos retrofaringios. Como tratamiento, esto depende mucho de la severidad de los síntomas y en la mayoría de los casos no requiere un tratamiento, ya que es una condición fisiológica que ocurre solamente en los caballos jóvenes. Sin embargo, cuando esta viene siendo más grave y afecta su rendimiento o causa ya dificultades mayores respiratorias, se emplean los enfoques como el manejo conservador, que se va en reducir el estrés, en controlar la exposición de los irritantes ambientales, como el polvo y el amoníaco, y en algunos casos el uso de los antiinflamatorios no esteroides, que estos se usan para reducir la inflamación. Y también encontramos el tratamiento quirúrgico, que esto se usa solamente en casos graves cuando causa una obstrucción significativa de las vías respiratorias y se puede considerar la remoción quirúrgica de los ganglios linfáticos agrandados, aunque este vendría siendo un enfoque mucho menos común que el manejo conservador. Y ya como pronóstico, en la mayoría de los casos es un pronóstico bueno, ya que es una afección benigna y transitoria. Sin embargo, si los síntomas son graves o si hay complicaciones, como una infección bacteriana, el pronóstico puede volverse reservado, y el tratamiento adecuado con el manejo del ambiente son claves para prevenir las complicaciones y mejorar el pronóstico en general. Bueno, acá tenemos el desplazamiento dorsal del paladar blando. Primero tenemos su etiología y patogenia. El desplazamiento dorsal del paladar blando se produce cuando el borde caudal del paladar se desplaza hacia arriba en sentido dorsal y se coloca encima de la epiglotis, quedando fuera de su sitio, obstruyendo la rima glotis y evitando que se mantenga intacto. El cierre entre la cavidad vocal, la nasal, cuando esto ocurre, el velo del paladar termina obstruyendo la rima glotis, de manera que se reduce la cantidad de aire que puede ingresar hacia los pulmones. El velo del paladar suele ondularse y desplazarse hacia arriba y abajo, una vela que se agita al aire. Esto produce un ruido como un gorgoteo, el cual se oye sobre todo durante la expiración. También puede parecer que el caballo se ahoga durante el ejercicio. Cuando esto sucede, el caballo suele perder velocidad y en algunos casos se detiene mientras lucha por tomar suficiente aire. También pueden presentar respiración con la boca abierta cuando el vello del paladar se desplaza, dado que el aire se dirige a través de la boca durante la exhalación en lugar de la nariz. Cuando el caballo traga, la relación entre el velo del paladar y la epiglotis habitualmente vuelve a ser normal y luego puede proceder a su actividad sin dificultad, desapareciendo el ruido respiratorio. Luego tenemos las manifestaciones clínicas, en donde la retracción caudal excesiva de la laringe por la contracción de los dos grupos de músculos
que se fijan a la región laringea. La relación diferente entre la laringe y el aparato hioideo, la disminución del tamaño de la epiglotis, el movimiento excesivo de la lengua, la apertura de la boca, el tragar mientras se hace ejercicio y los quistes en el paladar pueden causar el desplazamiento dorsal del paladar blando. El aumento de la flexión de cabeza y cuello aumenta la incidencia por una combinación en el aumento de las presiones negativas de las vías aéreas y la retracción caudal de la laringe. Es el más común, aunque en algunos casos poco frecuentes puede producirse un desplazamiento permanente. Los caballos suelen tener un historial de rendimiento pobre, intolerancia al ejercicio y ruidos respiratorios, además de detenerse durante la carrera. El ruido respiratorio afecta tanto la inspiración como la expiración, pero este último generalmente es en mayor medida, como se mencionó más arriba. Sin embargo, en un estudio se identificó que el sonido no fue detectado consistentemente en todos los caballos. Un 30% de los caballos son conocidos por el desplazamiento dorsal del paladar blando. Bueno, y en el abordaje diagnóstico se realiza a través de la endoscopía, ya sea en reposo, en el caso que sea un DDPB positivo, o durante el ejercicio, si es intermitente en general. Las observaciones de DDPB en reposo es un examen predictivo positivo. Es bastante confiable, pero en resultados negativos el examen se vuelve un poco deficiente para descartar la presencia de DPBI. Se realiza en orden de la anamnesis, examen físico, ocultación, radiografía, lavado traqueal y o análisis de sangre. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos la estenosis laringea o parálisis laringea, que tienen sintomatología similar. Eh, en esta se observan los ruidos respiratorios fuertes como un estridor, presencia de la dificultosa respiratoria en descanso. Y la otra tenemos el colapso de vías aéreas altas, que también tiene una sintomatología similar, que los ruidos respiratorios son más continuos, mayoritariamente presentes en la inspiración, y se produce un colapso traqueal. En la obstrucción nasofaringea tenemos síntomas parecidos como la dificultad para respirar, ruidos respiratorios, pero se diferencia a que presenta secreción nasal crónica, mal aliento y en muchos casos un cambio en la forma de la cabeza debido, o sea, a las fosas nasales debido a la masa tumoral. En el tratamiento y manejo tenemos que es un tratamiento conservador que consiste en el atado de la lengua, en el cual se ancla la lengua en la mandíbula, impidiendo que el aparato idoideo se mueva hacia caudal. Em, el uso de musarela mexicana para impedir que el caballo abra la boca y los bocados como el filete con trabalenguas o el bocado en seta están destinados para evitar que el caballo juegue con la lengua durante el ejercicio y empuje el velo del paladar fuera de su sitio. También tenemos como un tratamiento no conservador y mucho más caro, que es la cirugía, que es la palaplastia. Como pronóstico, este depende de varios factores, como la gravedad de la condición y el momento en que se diagnostique. En los casos donde no se trata adecuadamente o se opta por un tratamiento conservador, el pronóstico puede no ser favorable. El caballo continuará experimentando dificultades respiratorias durante el ejercicio, lo que se traduce en una disminución del rendimiento. Aunque existen tratamientos conservadores como el uso de mucerolas o el atado de lengua, estos no resuelven la causa subyacente de la disfunción anatómica.
y en muchos casos suele solamente tener un alivio temporal. Por otro lado, tenemos el tratamiento quirúrgico, que tiene un pronóstico más prometedor, que es la palatoplastia o el avance laringio, que buscan corregir la posición del velo del paladar y de la epiglotis, y estas han demostrado ser mucho más efectivas, especialmente en los casos graves y persistentes. Estos tratamientos ayudan a mejorar la respiración y a reducir las obstrucciones significativas que ayudan a mejorar el rendimiento del caballo. Sin embargo, aunque estos procedimientos tienen una tasa de éxito elevada, no garantizan buenos resultados a largo plazo y en algunos casos puede reaparecer después de un tiempo. Y es importante destacar que el diagnóstico adecuado mediante la endoscopia dinámica es clave para determinar el tratamiento adecuado y así poder tener un buen pronóstico. Esta técnica evalúa el comportamiento del paladar durante el ejercicio y permite obtener un diagnóstico preciso y fundamental. Y ya para concluir, las afecciones respiratorias superiores en los caballos constituyen un grupo de patologías de gran relevancia clínica, tanto por su frecuencia como por el impacto que tienen en su rendimiento deportivo y en la salud general de estos. Estas enfermedades no solo afectan a los caballos jóvenes en desarrollo, sino que también a aquellos que tienen un alto rendimiento en las disciplinas como las carreras, el salto y otros deportes, donde los problemas respiratorios pueden disminuir notablemente su capacidad física. Uno de los puntos más críticos en el manejo de estas afecciones es la importancia del diagnóstico temprano. Técnicas como la endoscopia dinámica son fundamentales para identificar y diferenciar entre las diversas patologías que afectan las vías respiratorias superiores. Un diagnóstico preciso no solo permite un tratamiento más eficaz, sino que también ayuda a evitar complicaciones mayores y pérdidas económicas derivadas de la reducción en el rendimiento deportivo. Además, el manejo adecuado de estas condiciones incluye la intervención médica, el control ambiental y, en algunos casos, el procedimiento quirúrgico, que ésta mejora la calidad de la vida del caballo y optimiza su rendimiento. Bueno, aquí está nuestra bibliografía. Muchas gracias.